Alors, mesdames et messieurs, on continue aujourd'hui avec un nouveau tutoriel sur le lexique de la santé. Bon, tout d'abord, regardez ces images-là, d'accord? Dice les maladies benignes. ¿Cómo ça va? Es la expresión que utilizamos para preguntar cómo estamos, ¿vale? La respuesta ça va très bien, d'accord? Tu es en bonne santé, pues tú tienes buena salud en ese caso. Tu es en pleine forme, tú estás en forma. Tu as bonne mine, pues tú tienes buen aspecto. J'ai attrapé la gripe, pues he cogido la gripe o un rhume, un resfriado. J'ai de la fièvre, j'ai de la tos, une indigestion, j'ai mal à la gorge, me duele la garganta, j'ai mal au bras, me duele el brazo, j'ai mal aux jambes, me duelen las piernas, ¿vale? J'ai vomi tout ce que j'ai... Alors... J'ai vomi tout ce que j'ai dîné. He vomitado todo lo que... A ver. Voilà, pardon. Excusez-moi. Tout ce que j'ai dîné, todo lo que he cenado. J'ai tous, beaucoup, pues toso mucho. Je prends du sirop, un comprimé, une pastille, d'accord, todos jarabe, un comprimido, una pastilla. Je me suis fait vacciner contre la gripe, me he vacunado. Je reste au lit, me quedo en la cama. Je bois du jus de fruits, bebo zumo. Bueno, este ejercicio quiero que lo hagan. Aquí tienen varios consejos para estos tipos de síntomas, ¿vale? Unir, digamos, estos dos ejercicios. Voy a lo siguiente. La consultación medical o cabinet medical. Bueno, aquí borren esta E, que es un error. El masculino no llevaría E, ¿vale? ¿Qué tenemos por aquí? Le médecin, el médico generalista o especialista. El médico generalista o especialista. Soigne ses patients, pues cura a sus pacientes. Pendant la consultación, il interroge le malade, pues durante la consulta interroga al enfermo. Lo ausculta, il prend les pulses. O il prend la tensión, le toma el pulso, la tensión, lo ausculta con un fonendoscopio. Il fait un diagnostic, hace un diagnóstico, et puis il prescrit des médicaments ou des examens, pues prescribe medicamentos o pruebas, par exemple, une radio, una radiografía, o une prise de sang, pues un análisis de sangre, ¿no? Une analyse de sang, o prise de sang. La prescripción est notée sur une ordonnance, se anota sobre una receta. Que le patient apporte au pharmacien, lleva al farmacéutico, s'il est nécessaire, il lui signe o lui prescrit un congé maladie. Si fuera necesario, pues le prescribe una baja por enfermedad. Recuerden esta palabra, congé maladie, congé paternité, congé maternité, baja, ¿vale? Congé. Dans certains cas, un infirmier fait des piqûres, pues le pone inyecciones al paciente. Si le patient suit le traitement, il se guérit. Si el paciente sigue el tratamiento, se curará. La guérison peut être lente o rapide. La cura puede ser lenta o rápida. Parfois, les patients se fait opérer par un chirurgien, se opera por un cirujano. Il doit être hospitalisé, debe estar hospitalizado. Bueno, on va chez le dentiste quand on mal aux dents, cuando nos duelen los dientes. Miren, esta palabra diente en francés es femenino. Les dentistes soignent une carie, pues cura la caries, et parfois il doit mettre une couronne, y a veces hace un empaste, una corona, sur une dent, ¿vale? Recuerden que diente es femenino, ahí hay un pequeño error. O il arrache, o même arrache une dent, o a veces incluso la arranca, ¿no? Vamos a ver de algunos medicamentos. Un sirop, des pastilles contre la toux, un antibiotique, un anti-inflammatoire, un antidépresseur, antidepresivo, antiinflamatorio, antibiótico, un colirio, un somnifère, une pommade, ¿vale? La forma del medicamento puede ser un comprimé, un comprimido, un cachet, ¿d'accord? Es una tableta, en este caso, donde van los comprimidos, une gueule, una píldora, un suppositoire, supositorio, sirop, du sirop, jarabe, un sachet, pues un sobre. Un poco de material médico. Du esparadrap, une seringue, una jeringuilla, un pansement, una tirita o apósito, du coton, del alcohol. Y podríamos añadir también une masque, se escribe eso con Q, ¿vale? M-A-S-Q-U-E. O también du gel hidroalcohólico, lo pueden anotar, o de gants o guantes, ¿vale? Todo eso que se ha incorporado ahora a nuestra vida normal. Más cosas, también decimos en francés être positif o COVID, ¿vale? Ser positivo en COVID, ¿vale? Podríamos añadirlo también a ese material. O un test, PCR, ¿no? PCR también, ¿vale?
Personas que trabajan en un hospital, pues un médecin, médico o un tubi, también se le conoce en el argot como matasanos, generalista o especialista, y ahí tenemos pediatría, cardiólogo, traumatólogos, un cirurgián, una enfermiera, une sage-femme, pues una matrona, una mujer sabia, un kiné, una kiné, pues ahí tenemos un fisioterapeuta, un chercheur y una chercheuse, pues investigadores son los que se ocupan también de las analíticas. Seguimos, el sistema sanitario y la seguridad social en francés. Pues le français santé attaché à leur système de protection sociale están muy ligados, mais en même temps, le coût de celle-ci est très cher, pues el coste es muy elevado, ¿vale? Bien, la SECU, la Seguridad Social, creada en 1945, pues cubre los gastos de la salud en caso de enfermedad, en caso de parto o de maternidad, las hospitalizaciones, la invalidité o accidentes de trabajo. Dice también, les dépenses de santé des Français sont parmi les plus élevées du monde, están entre las más elevadas del mundo. Los franceses aceptan qu'on retienne les 20% des charges sociales sur leur salaire, pues aceptan que se les retenga el 20% afin de garantir ce niveau de protección, con el fin de garantizar este nivel de protección. Dice además, en plus, ils sont 26% à souscrire une assurance complémentaire, pues un seguro médico privado, ¿vale? O también la mutuelle. Dice también, ils sont les champions du monde pour la consommation de médicaments, son los que más consumen medicamentos del mundo. Y entre estas enfermedades pues encontramos depresión, problemas de sommeil, problemas de sueño, état nerveux, ansiedad, angoisse, angustia, ansiedades, maladie du corps, enfermedades de corazón, son autant d'occasions pour consommer des médicaments. Dice también la medicina preventiva lucha contra las adicciones. ¿Cuáles son las adicciones? Al alcohol o sustancias psicoactivas. Essaye de promouvoir les habitudes salutaires. Bueno, aquí tenemos documentos para ir un poco más lejos, ¿vale? Que nos hablan sobre todo lo que son las enfermedades y el vocabulario de, en este caso, la salud, ¿vale? Nos lo vamos leyendo. Aquí tenemos algunas soluciones para prevenir el choisir des aliments sains et simples à préparer. Pues aquí tenemos también un poco el vocabulario de los alimentos, ¿vale? Seleccionner des plats sains au restaurant, pues manger sain, consejos, faire de l'exercice, se détendre, pues divertirse, ¿no? ¿De acuerdo? Se détendre, divertirse son les 3 meilleurs moyens de ménager son cœur et de garder un bon état. La mejor forma de hacer su corazón esté en buen estado. Manger sain, faire de l'exercice, se détendre, divertirse. Pour manger sain, pues aquí tenemos más vocabulario. Me gustaría que se lo leyeran y lo anotaran, ¿vale? Sigo más rápido. Por aquí, ejercicio y nutrición. Pues nada, ejercicio y nutrición. Aquí hablamos una vez más de más consejos, ¿vale? Quelle est la fréquence recommandée, frecuencia recomendada, opter pour des aliments pauvres en matières grasses riches en glucides, pues alimentos pobres en materias grasas y ricos en glúcidos. Quel est l'apport approprié de protéines, pues también aquí más consejos. Veillez à votre apport de vitamines, riches en antioxidants, ricas en antioxidantes. Prenez des aliments riches en fer, tomar alimentos ricos en hierro. N'oublie pas de vous hydrater avant, pendant et après l'activité, ¿d'accord? Importante. Bueno, más consejos para llevar una vida sana. Aquí tenemos una composición, ¿vale? Y por último les pediría que una vez leído todo este material, todas estas palabras, pues trabajáramos les brouillons grammaticales, d'accord? Bon, madame, messieurs, ça c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ce tutoriel a été super utile pour vous. Au revoir, à la prochaine.